¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre cómo comparar diferentes tipos de operaciones. Básicamente vamos a arrancar por un lanzamiento cubierto contra caución. Eso es lo que vamos a hacer el ejercicio de cómo lo podemos calcular. Voy a aprovechar y les hago un comentario. Siempre cuando tengan dudas en cuanto a estas operaciones o se complique la matemática, digamos, de la operación, la forma más fácil de hacerlo es anotar el paso por paso, o sea, todos los pasos, todo detallado. Si hay que transferir al banco, transferencia al banco, o sea, todos los pasos de lo que tienen que hacer y el costo de cada una de esos pasos. O sea, costo y tiempo. Es decir, por ejemplo, a veces hay operaciones que liquidan 48 horas, entonces uno va haciendo todo el proceso. Yo ahora lo voy a hacer acá en un costadito. Esto no le den importancia porque no la tiene. De cómo lo pueden hacer. Esto les puede servir o les va a servir para cualquier cosa, ya sea para un lanzamiento cubierto o para operaciones quizás más complejas o hasta más simples también. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo voy acá a poner el ejemplo de Aluar porque es una operación que mostrábamos hoy o que pasábamos hoy en el grupo. Entonces, nosotros podemos poner, por ejemplo, voy a hacerlo así, pondríamos acá la compra del papel, ¿no? A 904 pesos en 48 horas. Después tenemos la venta del call, que está anotada acá. Voy a hacer algo más sencillo, le voy a poner acá el plazo, ¿no? T más 2, esto es T más 1, el break-even no tiene nada. Después tenemos la inversión, que va a ser T más 2. Bueno, la renta. Y acá lo que voy a hacer es explicar estos números, ¿no? Nosotros tenemos, primero que compramos el papel a 904 y vendemos un call en 850. El strike 850 lo vendemos en 250 pesos. El break-even que nos queda es 654, que es la diferencia entre el precio del papel y la prima cobrada. Y acá tenemos la inversión que tenemos que realizar. La inversión va a ser la compra del papel menos la prima que cobramos. Acá hay algo interesante a tener en cuenta, que la prima nosotros la cobramos mañana y el papel lo pagamos pasado mañana. Hoy es jueves. Eso significa que nosotros cobramos la prima el día viernes, la colocamos durante 48 horas, el fin de semana, y el día lunes vamos a estar pagando el papel y vamos a estar cobrando la caución. Es decir, colocamos la prima y le sacamos la caución y no tenemos riesgo ahí. Es decir, no tenemos un riesgo adicional por el fin de semana porque nosotros a nivel riesgo ya lo tenemos cubierto, los lotes. ¿Qué va a pasar? Mañana van a tener la liquidación de los lotes vendidos en corto y no van a tener los papeles. Pero bueno, ahí en ese sentido generalmente el broker es bastante flexible, salvo que tengan un problema de garantía, así que no les dé el monto, pero generalmente no van a tener ese problema porque están haciendo un lanzamiento cubierto, con lo cual plata van a tener de sobra. Van a tener los pesos y esos pesos, esas opciones se cubren con los pesos. Esto lo digo para el caso de los agentes de bolsa que no permiten tener descubiertos, por ejemplo. En este caso ustedes no van a estar descubiertos, simplemente tienen un desfasaje de liquidaciones, pero no son operaciones descubiertas, ¿no? Entonces, eso es importante porque es una operación que se puede hacer los días jueves y se puede aprovechar, o si hay fin de semana largo, se puede aprovechar la tasa, ¿no? Entonces, tenemos esto, la renta, vamos a llamarle de esta, en realidad no es renta, es utilidad esto. Vamos a ponerlo así. La utilidad de esta operación va a ser de 196 pesos por opción, porque va a ser los 250, que es el valor. Acá lo que queremos ver es cuál es el valor tiempo que vamos a capturar, ¿no? Y van a ser los 250 pesos menos el valor intrínseco, que el valor intrínseco es los 904 menos los 250. Entonces, nuestra utilidad va a ser estos 196 pesos por una inversión de 654. Nosotros invertimos 654 y ganamos 196 al final de la rueda. Con lo cual, nuestra tasa va a ser, tasa directa, va a ser de 30% aproximadamente. Esa tasa
nosotros tenemos que dividirla los días que faltan al vencimiento. Vamos a venir acá. Yo acá ya lo preparé, eligen acá el lugar. Sacamos febrero, miramos abril, 64 días al vencimiento. Ponemos 64 y hacemos estos 29, que son este 30%, digamos, para redondear, dividido los 64 días que faltan al vencimiento por 365. Y eso nos da la TNA, la tasa anual. Es decir, nosotros estamos colocando el dinero a 170%. ¿Por qué lo llevamos a TNA? Porque lo queremos comparar con la caución. Entonces nosotros fácilmente podemos calcular este número contra la caución y llegar a la conclusión de qué nos conviene hacer. Entonces, hay diferentes formas, hay diferentes tasas, ¿no? Un montón de tasas y formas de calcular los retornos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles se usan? Generalmente eso depende mucho del mercado, de lo que se usa en el mercado. Por ejemplo, en los futuros se utiliza un tipo de tasa, ¿no? Pero después en Argentina, digamos, el estándar o los usos y costumbres usamos otra tasa, usamos la TNA muchas veces. En definitiva, lo que nosotros necesitamos, el nombre de la tasa, lo que nos dice, bueno, obviamente es cómo está calculada y qué fórmula se usa para ello y bueno, qué estamos calculando específicamente. Pero lo importante es que usemos siempre la misma o que tratemos de llevar toda la misma tasa, porque esa es la forma de, esto es como una regla, digamos, no podemos medir centímetros con pulgadas. Entonces tratamos de llevar todo a centímetros, todo a pulgadas. Bueno, esto es lo mismo. Si usamos TNA, llevemos todo a TNA. Como muchas veces se usa TNA, vamos a seguir en esa línea, porque las letras se miden en TNA, digamos, la caución se mide en TNA, etcétera, etcétera. Entonces es más fácil para comparar. Después lo que hay que hacer es mirar cuál es más alta, digamos. Y esto lo podemos comprobar. Y acá lo que vamos a hacer es la comprobación. Yo acá tengo una pequeña calculadora, que voy a cambiarle los colores. Vamos a suponer que hacemos un monto de 20 millones de pesos, por ejemplo. Queremos colocar, acá el planteo sería, quiero colocar 20 millones de pesos a tasa. Entonces digo, bueno, 20 millones de pesos, nos dice cuántos papeles tendríamos que estar comprando, ¿no? En este caso de Aluar, serían 30.500 papeles. Nos dice cuántos lotes tendríamos que estar comprando, 306 redondeando. ¿Y cuál sería la renta o vamos a ponerle acá lo mismo, utilidad en pesos, ¿no? ¿Qué son? Estos 196 pesos multiplicado la cantidad de lotes y de opciones, ¿no? Entonces nos daría 6 millones de pesos. Voy a redondear los números, ¿no? 5.993.000. Este es el ingreso que tendríamos por el lanzamiento cubierto. Y usamos el mismo monto, digamos, de este monto que alocamos en lanzamientos cubiertos, lo tomamos también para pedirlo prestado en caución, asumiendo que estamos pidiendo la caución prestada, ¿no? Que esta inversión la hacemos a través de tomar una caución. Entonces, en monto le vamos a poner, vamos a hacer un cambio acá, 20 millones de pesos. La tasa de caución la pongo en 92. La comisión del agente de bolsa la ponemos en 6%. Bueno, el total es la suma, ni más ni menos. Y el costo financiero, que es el 98%, ¿no? 20 millones por 98%, dividido en 365 días para saber cuál es el costo por día, multiplicado la cantidad de días al vencimiento. Usamos la misma fórmula, pero la invertimos de la anterior. Y acá nos queda el resultado neto, ¿no? Obviamente, si acá nosotros... acá yo voy poniendo números, generalmente pongo números de los que yo veo que se pueden llegar a hacer, porque realmente no hay tanta liquidez para hacer, por ejemplo, no sé, 100 millones. Parece atractivo, pero después cuando lo llevamos a la realidad, vamos a estar varios días ejecutando esta operación en Aluar, por lo menos. En Galicia hay mucha más liquidez, pero bueno, hay montos que son más difíciles de ejecutar. Pero esto es bastante fácil de hacer. Entonces, bueno, básicamente esa es la forma. Si tienen alguna duda me consultan. Acá estamos calculando un lanzamiento cubierto que sabemos que es como una venta de un put contra una tasa que es fija, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? La forma ideal de hacerlo sería, por ejemplo, hoy tomar una caución a 64 días, ¿no? Acá vamos a poner los riesgos.
para que sea claro lo que... Ya hablamos de cómo calcular, cómo hacer este número. Este Excelito yo se los paso, si lo quieren. De hecho lo tienen, en este momento lo van a tener en la hoja monitor, o sea que se meten y lo ven ahí. Y se lo copian y se lo pegan en cualquier spreadsheet y listo. Después le completan los datos. Comprar papel, vamos a poner precio, acá vamos a poner precio, papel para que sea claro. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Riesgo de tasa. ¿Qué significa esto? Que suba la tasa de interés. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman la caución a una semana, esta semana toman al 92, que les queda 98, y la semana que viene toman al 130. Y ahí se les descajetó todo el número. Entonces, lo ideal, lo ortodoxo, sería tomar la caución a 64 días. ¿Qué les va a pasar? Cuando vayan a ver la caución a 64 días, muy probablemente vean que la de a un día vale 90 puntos y la de 64 días vale 120 puntos. Ahí hay dos temas, hay que calcular. Por un lado, matemáticamente es sencillo calcular qué nos conviene más. Si capitalizar todos los días, tomar una caución a un día y capitalizarla por los 64 días, o tomar una caución directa, por ejemplo, de 110%. Esa es una. Que eso es matemático y es fácil, es una fórmula, es comparar qué nos conviene más. Después la otra, bueno, el riesgo de cuánto estamos, muy posiblemente, me adelanto a lo que nos va a dar el resultado y nos va a dar que si tomamos todos los días vamos a estar pagando 108% y si tomamos de un saque a 64 días vamos a estar pagando 110 o 111 o 112. Ese diferencial entre 108 que vamos a pagar efectivamente si es que todos los días renovamos la caución durante 64 días y el 100X más, vamos a poner un spread de 4 o 5 puntos que vamos a estar pagando adicionales por cerrar la caución, es el costo de la seguridad, ni más ni menos. Es el costo de haber cerrado hoy la operación. Tienen que definir más o menos si eso les parece interesante, les parece bien o no. En esta operación con este spread es recontra, me parece a mí lo lógico, es cubrir a 64 días. Y pagar un fee adicional que va a ser ese porcentual adicional que le van a estar cobrando. Después, ¿qué otro riesgo? Ese riesgo de tasa. Otro riesgo es de precio, porque vender un call cubierto, por más que sea una operación segura, fiable, linda, etcétera, etcétera, no deja de ser como vender un put. Si el precio baja, acá dijimos, el break-even es 6.54, pero si al lugar se va a 500 mangos, empiezan a perder plata y se transforman en traders de opciones. O sea, esto no es una operación de tasa. Le llamamos, el operador de opciones le dice de tasa porque está acostumbrado a hacer cosas más complejas o más difíciles o a asumir más riesgo. Pero esto en definitiva es un put descubierto, es un put sintético descubierto. Entonces, si el papel baja, ahí nos transformamos y tenemos que desempolvar el manual del trader de opciones y empezar a operar opciones, ¿no? A cubrir la posición, a movernos, a hacer algo. O nos quedamos quietos y no ejercen y nos quedamos con 30.000 papeles, ya les digo el nocional que van a tener, ¿no? Pero va a ser 30.000 papeles por este monto. Los 20 palos que... no, sí, los 20 palos que dijimos inicialmente, claro, tiene sentido. Sí. Perdón, a esta hora ya estoy. Van a tener que poner los 20 palos solo en Aluar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un riesgo que hay que tenerlo en cuenta. Ese riesgo nosotros lo medimos con la cobertura. Cuando venimos acá, si vienen a Trading Analysis y miran, acá ya se me fue, me parece, pero bueno, miren acá, esta me la perdí. No, esto es febrero. Bueno, acá, esta columna que dice cobertura, bueno, la del final, les dice justamente esto, cuál es la cobertura que están teniendo en la baja del precio, ¿no? O sea, hasta dónde van a estar ganando plata. Obviamente que si esto baja, ustedes vendieron este call, van a estar capturando este valor tiempo, hasta este nivel van a estar cubiertos y después empiezan a perder. Y si están cerca de este nivel no van a ganar el 100% de la tasa, esa es la otra, van a ganar un poco menos. Pero bueno, esto es un strike que está dentro del dinero y que la verdad que tiene una muy buena cobertura, ¿no? Porque si nosotros miramos, si hacemos esto sobre esto, tenemos una cobertura
puede fallar. De casi 30%, ¿no? Con lo cual, esta es una buena operación, pero podría ser, en otro caso, que la cobertura sea mucho menor. Entonces, bueno, hay que considerar ese riesgo también, ese riesgo latente. Creo que no me queda nada. Acá, como decía al final, para cerrar esto, el costo financiero es este es el resultado neto, esta es la tasa directa, ¿no? Esto que tenemos acá es la tasa directa. Y esta que tenemos acá es esta tasa pero anualizada, ¿no? Es esta tasa neta actualizada. Ahí tiene sentido porque si se fijan, nosotros estamos usando 98 y si hacemos la comprobación entre, vamos a hacer acá, esta tasa que es la del lanzamiento cubierto menos la tasa total nos da 72,92, son dos formas diferentes, llegamos al mismo resultado, ya tiene sentido. Lo que estamos haciendo es esta tasa menos esta. Hay otra, o sea, esto lo podrían calcular de otra forma, sin hacer todo este desglose. Yo acá porque estoy llevándolo paso a paso. Ustedes podrían agarrar y poner el dinero, o sea, calcular la diferencia de tasas y decir, bueno, yo voy a ganar estos 20 millones por esta tasa sobre 365 por 64. ¿No? Y le va a dar este número de acá. Les está dando el mismo número. Pero bueno, acá lo que hicimos fue todo el desglose en el paso a paso para que lo puedan, para que todos lo puedan seguir todo el proceso lógico. Si quieren a esto, le pueden agregar, acá no tiene mucho sentido, pero le pueden agregar esto, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, en el banco hacíamos contado con liqui, muchas veces, que no era tan sencillo para los yanquis explicárselo, y había que explicarlo 16 veces y más también, hacíamos estos esquemas, ¿no? Entonces, poníamos, por ejemplo, compra, no sé, acá vamos a hacer el del lanzamiento cubierto, ¿no? Compra Aluar, vamos a poner porque estamos hablando de Aluar. Entonces marcábamos acá, no sé, 901 por, bueno, esto no, ahí, 904. Ven que voy a cambiar el formato. Este 904, entonces esto era venta call, esto por ahí para un lanzamiento cubierto no tiene sentido que lo tengan así, pero por ahí necesitan hacer otra cosa, necesitan armar otra operación y quizá les sirve como un ejemplo de cómo lo pueden llevar, no sé, yo lo hago así, siempre lo hice así y bueno, qué sé yo, estoy acostumbrado así. A ver esto, tengo un problema con que no me quede derecho esto. Entonces, compra lugar, venta call, ¿no? Y acá, generalmente nosotros, esto también lo comento adicionalmente, nosotros, ¿qué pasa? Teníamos lo que se llama riesgo de, tenés un tema de cash flow y riesgo de contraparte. ¿Por qué? Y porque cuando uno tiene muchas de estas operaciones, te podría llegar a pasar que entre el temas 1 y el temas 2, ese día que tenés, pase algo, no sé, funda el banco. Entonces tuviste que pagar o cobraste los calls y no pagaste los papeles o viceversa. Cosas que pueden pasar, o que falle el trade, o que pasen un montón de cosas en ese día. Entonces generalmente uno lo que hace acá es en los totales, va agregando qué tiene cada día, qué riesgo tiene cada día. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, un arbitraje de MEP, donde bueno, hay dos patas, tienen que ir al banco, volver. Entonces acá pondrían, por ejemplo, no sé, transfer, banco, no sé, Pitinga Lepidal, qué sé yo, Río, Banco Río. Y acá, no sé, tendrían
acá tendría que poner, por ejemplo, USD, no sé. Y acá tendrían que vienen los USD. Entonces, transfer, no sé, bull market, USD. Y así van marcando día a día lo que van haciendo, ¿no? Me parece que el concepto está. Bueno, acá no tiene mucho sentido, es un lanzamiento cubierto, pero acá les queda el esquemita de cómo van a estar pagando y cobrando los lanzamientos. Esto lo pueden usar, por ejemplo, para el pago de dividendos, para calcular, digo, este esquema, ¿no? Mental. Cuando hay un corte de cupón, cuando hay, por ejemplo, un día como hoy, que vencen las opciones. Entonces, si ejercen el primer turno, es como que estén ejerciendo hoy con liquidación viernes, y si ejercen segundo turno es como que estén ejerciendo el viernes con liquidación martes, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene, si están manejando algunos montos más grandes y bueno, eh, el broker generalmente no los puede cubrir, tampoco quieren ni tienen la necesidad, entonces, bueno, tienen que estar afinados con esto para no hacer problemas. No tener problemas. Así que bueno, espero que les haya servido tanto el cálculo este como esto, y cualquier cosa, si quieren profundizar en algo, me escriben y lo vamos viendo. Así que les mando un saludo y buen fin de semana si no los veo o si no hablamos mañana.